Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Kerem Bürsin y Hande Erçel noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Fuego entre miradas y silencios, una mente ficticia inspirada en dos estrellas que alguna vez compartieron pantalla y una historia sentimental. La noche había caído lentamente sobre Estambul. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el Bósforo y el viento llevaba consigo el aroma del mar. En una terraza alejada del ruido de la ciudad, dos personas se encontraban frente a frente después de mucho tiempo. Kerem miró a Hande en silencio. Ella sonrió ligeramente. «Ha pasado mucho tiempo», dijo Hande. «Demasiado», respondió Kerem. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. No era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio que aparece cuando existen demasiadas palabras escondidas detrás de una sola mirada. En esta historia imaginaria, su encuentro no había sido planeado. Ninguno de los dos esperaba encontrarse aquella noche. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Una mirada que lo cambió todo. Años atrás, cuando comenzaron a trabajar juntos en una producción romántica, la relación entre sus personajes había estado llena de discusiones, bromas y momentos inesperadamente tiernos. La química que mostraban frente a las cámaras llamó inmediatamente la atención del público. Pero detrás de las cámaras había algo diferente. Había amistad, había confianza, y, poco a poco, había comenzado a existir una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Kerem recordaba perfectamente aquellos primeros días. Hande llegaba al estudio con una sonrisa capaz de cambiar el ambiente de todo el lugar. Él intentaba concentrarse en el guión, pero cada vez que ella entraba en la habitación terminaba levantando la mirada. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella una vez, divertida. «No te estoy mirando». «Sí, lo haces. Quizás estoy intentando recordar mis líneas». Hande soltó una carcajada. «Entonces deberías mirar el guión, no a mí». Kerem sonrió. «Quizás tú eres la distracción». Aquella frase provocó una sonrisa diferente en Hande. Una sonrisa que ninguno de los dos olvidaría. Cuando la ficción comenzó a parecer demasiado real. Los días pasaron. Las escenas románticas se volvieron más intensas y las miradas entre ambos comenzaron a parecer demasiado naturales. En el mundo de la ficción, sus personajes podían acercarse, discutir, separarse y volver a encontrarse. Pero fuera de las cámaras también estaban descubriendo algo. Se entendían, se escuchaban, se apoyaban, y esa conexión comenzó a transformarse lentamente en algo más profundo. Kerem admiraba la energía de Hande. Ella, por su parte, encontraba en él una tranquilidad que pocas personas conseguían transmitirle. Una tarde, después de terminar una escena especialmente emotiva, ambos permanecieron solos en el estudio. «¿Estás bien?», preguntó Kerem. «Sí, no parece». Hande respiró profundamente. A veces una escena puede despertar sentimientos que uno intenta esconder. Kerem la observó durante unos segundos. «¿Y qué sentimientos estás escondiendo?».
Ella lo miró. No respondió, pero su mirada dijo suficiente. El comienzo de una historia diferente. En esta versión ficticia de su historia, aquella noche fue el momento en que ambos comprendieron que algo había cambiado. No hubo grandes declaraciones. No hubo promesas. Solo una conversación larga, una caminata tranquila y dos personas intentando comprender lo que sentían. Caminaron cerca del Bósforo mientras las luces de Estambul iluminaban el agua. ¿Crees que algunas personas están destinadas a encontrarse?, preguntó Hande. Kerem sonrió. Creo que algunas personas se encuentran por casualidad y después hacen que la casualidad parezca destino. Hande bajó la mirada. Eso suena peligroso. El amor siempre tiene un poco de peligro. Ella levantó la mirada nuevamente. ¿Y si sale mal? Kerem respondió con calma. Entonces al menos habremos sido sinceros con nosotros mismos. Aquella frase quedó suspendida entre ellos. Una pasión imposible de ignorar. Con el paso del tiempo, aquella conexión imaginaria se hizo más intensa. Cada encuentro tenía una energía diferente. Una mirada podía convertirse en una conversación de horas. Una conversación podía terminar en una sonrisa. Y una sonrisa podía recordarles todo aquello que habían intentado olvidar. No era una historia perfecta. Había dudas, distancia y miedo. También existía el peso de la fama, las cámaras y la curiosidad de millones de personas. Pero cuando estaban solos, lejos de los flashes, todo parecía mucho más sencillo. Solo eran Kerem y Hande. Dos personas hablando de sueños, películas, viajes, música y futuro. Una noche, Hande preguntó: si pudieras desaparecer durante una semana, ¿a dónde irías? Kerem respondió: a un lugar donde nadie nos reconociera. ¿Y qué haríamos allí? Nada extraordinario. Nada. Caminar, comer, reírnos, ver el amanecer. Hande sonrió. Eso suena perfecto. El beso bajo las luces de Estambul. En esta historia ficticia, el momento más esperado llegó durante una noche de verano. Después de una larga conversación, ambos llegaron a una pequeña calle iluminada por faroles. Hande se detuvo. Kerem también. Ella lo miró. ¿Por qué te has detenido? Porque no quiero que termine esta noche. Hande sonrió suavemente. Entonces no la terminemos. Hubo unos segundos de silencio. Kerem se acercó lentamente. Hande no retrocedió. Sus miradas permanecieron unidas. Finalmente, compartieron un beso breve y romántico, lleno de emoción. No fue un beso impulsivo. Fue un beso que parecía contener todas las palabras que ninguno de los dos había pronunciado durante años. Cuando se separaron, Hande sonrió. Ahora sí tenemos un problema. Kerem rió. ¿Cuál? Que ya no podemos fingir que no sentimos nada. El amor frente al mundo. Desde aquella noche, su relación ficticia cambió. Ya no intentaban descubrir si existía una conexión. Ahora intentaban protegerla. La fama podía convertir cualquier gesto en una noticia. Una fotografía podía generar miles de comentarios. Una simple mirada podía convertirse en un titular. Pero ellos decidieron guardar algunos momentos solamente para ellos. Un café temprano. Una caminata junto al mar.
Una conversación en el coche. Una canción compartida. Una cena tranquila. Pequeños momentos que, para ellos, tenían más valor que cualquier fotografía. Una segunda oportunidad. En esta historia imaginaria, el destino les ofreció una segunda oportunidad. No para repetir el pasado, sino para construir algo diferente. Kerem comprendió que el amor no consiste solamente en pasión. También significa paciencia, escuchar, perdonar, aceptar las diferencias. Hande descubrió que amar no significa perder la libertad, sino encontrar a alguien que respete quién eres. Una noche, sentados frente al Bósforo, Kerem tomó la mano de Hande. «No sé qué pasará mañana». Ella respondió, «Yo tampoco. Pero sé lo que quiero hoy». «¿Qué quieres?». Kerem la miró. «Quedarme aquí contigo». Hande apoyó la cabeza sobre su hombro. «Entonces quédate». El verdadero significado de aquella historia. Quizás el amor más intenso no sea siempre el que hace más ruido. A veces es el que permanece en silencio. El que aparece en una mirada. El que se reconoce después de años. El que sobrevive a la distancia. El que no necesita promesas gigantescas. En esta historia completamente ficticia, Kerem y Hande descubrieron que algunas historias no necesitan un final perfecto. Solo necesitan momentos verdaderos. Y mientras las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo, ambos comprendieron que, aunque el mundo pudiera escribir miles de historias sobre ellos, había una que solamente ellos podían conocer. Una historia de miradas, de amistad, de pasión, de recuerdos, y de un amor que, en esta ficción, decidió darse una segunda oportunidad. Porque algunas historias de amor no terminan cuando se cierra una puerta. A veces esperan detrás de otra puerta. Esperan otra mirada, otro encuentro, otra noche. Y quizá, cuando el destino decide volver a llamar, el corazón vuelve a abrir. Corazón rojo, fuego entre miradas y pasión, la historia de amor de Kerem y Hande. Historia completamente ficticia. Los acontecimientos descritos a continuación son producto de la imaginación. Estambul estaba cubierta por una noche cálida. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el Bósforo mientras una suave brisa recorría las calles. En una terraza tranquila, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas, Kerem y Hande volvieron a encontrarse. Habían pasado muchas cosas desde la última vez que habían hablado tranquilamente. Sus vidas habían cambiado, sus caminos se habían separado y cada uno había seguido adelante. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron aquella noche, ambos sintieron que el tiempo parecía detenerse. Hande sonrió tímidamente. «Ha pasado mucho tiempo». Kerem la miró durante unos segundos antes de responder. «Sí, demasiado». Aquella simple conversación despertó recuerdos que ninguno de los dos había conseguido borrar completamente. Una mirada imposible de olvidar. Años atrás, cuando comenzaron a compartir escenas frente a las cámaras, nadie podía imaginar cuánto cambiaría aquella experiencia sus vidas. Al principio todo parecía sencillo. Eran dos compañeros de trabajo que tenían que interpretar una historia de amor. Ensayaban juntos, compartían bromas y pasaban largas horas en el set.
Pero había algo especial en sus miradas. Cuando las cámaras comenzaban a grabar, la química entre ellos parecía surgir de manera natural. Una tarde, después de terminar una escena romántica, Hande se quedó mirando a Kerem. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Por qué has olvidado una frase? Yo, sí. Hande abrió los ojos sorprendida. Eso es imposible. Kerem comenzó a reír. Entonces tendremos que repetir la escena. Ella intentó mantener una expresión seria, pero terminó riéndose también. Aquellos pequeños momentos fueron construyendo una complicidad que cada día parecía más profunda. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.